Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo está, señorita María Fernanda? ¿Cómo vamos? Muy bien, profes. Bienvenidos a todos los profes, a la profe Jessica, a la profe Lilia, a la profe Angélica, al profe René y a la profe María Jessica por acompañarnos el día de hoy. Yo lo dejo entonces, profe Carlos, para que usted comience la clase. Listo, sí, señora, muchas gracias. Primero que todo, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Carlos Pérez, soy magíster en educación, licenciado en matemáticas de la Universidad Industrial de Santander, UIS. Espero de todo corazón que la clase del día de hoy sea bastante amena para ustedes, como en todas las clases lo he manifestado. Y por favor, si hay alguna duda en torno a lo que estamos hablando, a medida que vayamos avanzando, por favor me van diciendo. Y el día de hoy se van a trabajar más que todo dos temáticas. Una, el concepto de probabilidad y otro, todo lo que tiene que ver con gráficas estadísticas, en el cual se necesita conocer o tener unas pequeñas nociones en cuanto a las preguntas que nos hacen para entrar al magisterio. Ya salió un decreto borrador en cuanto a la convocatoria. Se espera que más o menos entre 2 a 3 meses o a inicios del próximo año ya esté el cronograma convocándonos para ingresar al magisterio. Entonces, no siendo más, pues vamos a empezar. La primera situación dice de la siguiente manera: tres jugadores P, Q y R, después de tres lanzamientos, obtuvieron los resultados que se muestran en las tablas. En la tabla 1 se puede observar al jugador P, que hizo 10 lanzamientos, obteniendo de esos 10 lanzamientos 100 puntos. En 2 tuvo 80, en 1 60, en 2 40, en 2 20 y 1 en 10. El jugador Q, dos lanzamientos de 100, ninguno 80, dos de 60, dos de 40, tres de 20 y una de 10. Y el jugador R, uno de 100, tres de 80, tres de 40, uno de 20 y dos de 10. La pregunta sería, ¿para cuál jugador es la probabilidad de que un dardo caiga en color rojo es 7 décimos? Entonces nos nombran las cuatro características o cuatro opciones de respuesta. Y la primera opción, los jugadores P y R. La segunda opción, los jugadores Q y R. La tercera opción, el jugador Q. Y la cuarta opción, el jugador P. Entonces, 2 minuticos para que por favor analicemos esta situación e intentemos con lo que tengamos, con lo que ustedes saben, resolverla, y ahorita con mucho gusto la socializamos. Entonces, 2 minuticos a partir de este momento. Profe, ¿podríamos ampliar un poquito más la pantalla para poder ver mejor los datos? Claro, sí, señor. Un momentico, por favor. Ahí ya se puede observar mejor. Sí, señor, gracias. Ok. Entonces no olvidemos 2 minuticos, que es el tiempo característico promedio que nosotros nos debemos demorar en cada una de las preguntas de esta prueba de ingreso al magisterio.
Bueno, teniendo en cuenta que apenas son 2 minutos, me gustaría escucharlos. ¿Qué, qué opción de respuesta darían ustedes? ¿Está compleja la pregunta? ¿Hay alguna duda? Si no hay duda, me gustaría preguntarles lo siguiente. ¿Qué conocemos nosotros por probabilidad? Profe, personalmente, pues yo no, o sea, no tengo ni idea primero, la verdad, por dónde voy a arrancar. No sé cómo analizar las tablas. Solamente observo la información, no sé si a algún otro compañero le pasa, pero veo como la parte de frecuencias, lo único que puedo ver es que la parte de los puntos pues es igual, pero no, o sea, sinceramente no tengo ni idea. Si a mí me saliera esta pregunta en el examen, realmente la contestaría al azar, porque no sé. Muy bien. Nosotros debemos empezar entonces a definir lo siguiente. Para ti, ¿qué es probabilidad? O para alguna de las personas que me están escuchando, ¿qué sería eso de probabilidad? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues no sé si, bueno, probabilidad está como aproximación. Pregunto. O sea, que si el concepto de probabilidad se relaciona con aproximación, no tanto. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos hablando de probabilidad, cuando nosotros estamos hablando matemáticamente de probabilidad, hay una regla que es conocida como la probabilidad clásica, que me relaciona el número total sobre las posibilidades con las posibilidades de éxito. Profe, es la probabilidad que yo tengo para escoger un número dentro de varias opciones, dentro de varios elementos. Sí, en ese sentido se relaciona la probabilidad, muy bien. Entonces, si por ejemplo nosotros estamos hablando de dardos, que hay un tiro al blanco, nosotros cómo podríamos analizar la tabla, por ejemplo, del jugador P. Entonces, si nosotros analizamos la tabla del jugador P, vemos que esos 100 puntos, ¿a qué está haciendo relación? A que cuando nosotros lanzamos y cae en todo el centro, ahí estaría marcando 100 puntos. ¿Con qué frecuencia ese jugador P lo hizo? Él acertó 2 veces a ese puntaje. Entonces, si miramos y comparamos con el de 80, ¿cuántas veces cayó en 80? 2 también. 2 también. De 60, 1. De 40, 2. De 20, 2. Y de 10, 1. Esa sería la forma como nosotros podemos interpretar la tabla. Pero aquí en la pregunta me están diciendo para cuál o cuáles jugadores la probabilidad, o sea, de cuántos lanzamientos. Entonces nosotros tenemos que empezar. ¿Cuántos lanzamientos hizo esa persona? Eso te iba a preguntar, profe, los números de lanzamientos en las frecuencias, o sea, 10. Sí, muy bien. Ese sería el total de lanzamientos que hizo esa persona. Entonces el jugador P, voy a escribirlo por acá, el jugador P hizo 10 lanzamientos. Pero me dicen de que un dardo caiga en color rojo. ¿Cuáles son los puntajes del color rojo? ¿El color rojo es el naranja que está en la rueda? Sí, señora, muy bien. 20, 60 y 100. Muy bien, 20, 60 y 100. Si nosotros contamos las veces que cayó en 20 o 60 o en 100, ¿cuántos tendríamos? Por ejemplo, para el jugador P. 5. Muy bien, acá tenemos 2, acá tenemos 1 y acá tenemos 2.
si nosotros sumamos estos puntajes, estos lanzamientos darían 5 de ¿cuántos? De 10. De 10. Muy bien, 5 de 10. Pero ¿qué es lo que me están preguntando? ¿Me están preguntando por el que haya obtenido 5 de 10 o me están preguntando por el que haya obtenido 7 de 10? 7 de 10. Entonces, si nosotros hacemos el mismo procedimiento que se hizo anteriormente, ¿cuál jugador de esos tendría una probabilidad de 7 sobre 10? Q. Q tiene 7 sobre 10. Muy bien, miremos Q. Entonces Q tiene 3, tiene 5 y tiene 7. Entonces el jugador Q sirve. Muy bien. ¿Cuál otro? ¿El jugador R serviría? No. Tiene. ¿Por qué? ¿Cuántos tiene? ¿Qué probabilidad maneja R? 2 de 10. Muy bien, 2 de 10. ¿Por qué 2 de 10? Porque tenemos 1 más 0 más 1, lo cual me daría 2. Entonces, el único que me serviría, ¿cuál sería? Q. Entonces nosotros miramos en las opciones de respuesta. Me dicen, los jugadores P y R, no está. Los jugadores Q y R no me sirvió. Por lo tanto, el único sería Q. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La C. La C. Muy bien, ahí hemos encontrado que la opción de respuesta sería la C. Profe, una Muy pregunta, qué pena, ¿el 10 de Sí, dónde señora, salió? tranquila, cuénteme. ¿Cómo? ¿El 10? El 10 porque son 10 lanzamientos. Mira, según la fórmula que nosotros tenemos, es cuántos lanzamientos de ese total caerían en color rojo. Según el jugador P, 5 de 10. Según el jugador Q, 7 de 10. Y según el jugador R, 2 de 10. Es según lo que nosotros nos estén preguntando. Pero el total sería cuántos lanzamientos hizo la persona. Que cuando nosotros contamos esa frecuencia nos da 10. Y el éxito tiene que ver con lo que me estén diciendo, si es en color rojo, si es en color blanco, o qué me están diciendo del enunciado. ¿Listo? Esto es un concepto que se conoce como el concepto de probabilidad clásica. No sé si en estos momentos tengamos alguna duda. Profe, hágame un favor, ¿me puedes volver a explicar el ejercicio? Qué pena que es que el internet me está molestando acá. Tranquila, mi profe. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo que significa en matemáticas el concepto de probabilidad. En matemáticas el concepto de probabilidad está relacionado con una división que nos relaciona el número de éxitos y el número total. Entonces, en este caso me están preguntando por una probabilidad de que un dardo caiga en color rojo y me dicen que es 7 de 10. Entonces, ¿yo qué hago? En cada una de las tablas lo que tengo que hacer es contar cuántos cayeron en el color rojo. Por ejemplo, para el jugador P, lo que habíamos encontrado es que cayeron 5 veces y fueron 10 lanzamientos, por lo tanto serían 5 de 10 la probabilidad. Para el jugador Q, 2 más 2 más 3, encontramos que eran 7, por lo tanto su probabilidad sería 7 de 10. Sería el único que nosotros iríamos a encontrar en esta situación. ¿Listo? Profe, aquí también es una cuestión de saber cómo funciona la tabla de los dardos. Personalmente yo no lo sabía y uno sabe que en el examen no nos dan como por ejemplo la imagen, ¿sí? Entonces aquí también uno tendría que saber que efectivamente el del centro equivale a 100 y que el siguiente es blanco equivale a 80. ¿Esos valores son siempre para esa tabla de lanzamiento de dardos? ¿Sí me hago entender? Sí, yo lo entiendo, pero eso también está relacionado con la forma como nosotros estemos jugando. Entonces, de una u otra manera, ese gráfico tendría que salir. Okay. Porque algunas veces nosotros jugamos no es a esos puntos, sino que, por ejemplo, jugamos es teniendo en cuenta 1, 2, 3 y así sucesivamente.
Entonces el gráfico en el cual nos estén diciendo los puntajes tendría que salir. ¿Para qué? Para diferenciar si es color blanco o es color rojo. ¿Listo? Listo, profe. No sé si hay alguna otra duda hasta acá. ¿O vamos bien? Ustedes me dirán, porque ustedes son mis estudiantes estrellas, ustedes me dirán. A ver, profe, pues, iniciando, me sucedió lo casi parecido a lo de Mafe, que queda uno así como que, uy, esto está como complicado, pero a medida que pues se va desarrollando pues, la temática, en el caso de ese punto, pues, entendí. Qué pena, profe, creo que se le fue el internet. ¿Aló? ¿O fue a mí? Sí, aló. Sí, señor, cuénteme, profe. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí, sí, lo escucho, profe. No, que en mi caso, pues quedé también como que en blanco, algo similar a lo que le sucedió a Mafe, pero a medida que se fue desarrollando el ejercicio ya como que comprendí. Lo que dice Mafe, pues uno en el examen a veces pues se queda ahí como que atortolado, se confunde y ahí donde se tiene uno que mantener como la calma y para interpretar. Claro, profe, porque acuérdense de la primera clase que nosotros tuvimos. Ustedes venían de un enfoque totalmente diferente. Que cuando nosotros ponemos en contraste con una situación, un problema, todo cambia. Yo me acuerdo que había muchos que se querían salir al ratico, porque no entendían nada. ¿Qué es lo que nosotros estamos notando en este momento? Que nosotros ya estamos un poco más sueltos. Sueltos en el sentido de lo que siempre les he dicho, reconozcamos las palabritas claves y a partir de ahí empecemos a deducir. Porque muchas veces, dependiendo de la estrategia que nosotros hagamos, va a ser como vayamos a obtener éxito en la prueba. Y como le dije en la clase anterior, no necesitamos resolver el ejercicio con grandes ecuaciones, porque muchas preguntas de las que están relacionadas ahí no se van a resolver con grandes ecuaciones, sino analizando lo que nosotros vayamos a tener. ¿Listo? Miremos un segundo punto, y ahí vamos mirando cómo nos va. El segundo punto dice: la tabla muestra el estado de ánimo de un grupo de personas a salir después de ver una película. Estado de ánimo alegre 45, normal 15 y triste 30. Con base en la tabla se sabe que si al salir de cine se escoge una persona al azar, la probabilidad de que esa persona esté alegre es un medio. Y sigue el enunciado. Si ahora se forma un nuevo grupo con las personas que salieron alegres o tristes al ver la película, ¿qué ocurre con la probabilidad de que al escoger una persona al azar, esa haya salido alegre? Entonces me dicen, ahora es un medio, ahora es 2/3, ahora es 2/5 y ahora es 3/5. Y vuelvo a leer la pregunta. Si ahora se forma un nuevo grupo con las personas que salieron alegres o tristes al ver la película, ¿qué ocurre con la probabilidad de que al escoger una persona al azar, esa haya salido alegre? Y la tabla se las comparto. Entonces 2 minuticos para que por favor analicen la pregunta. Y si necesitamos volver a la siguiente, yo con mucho gusto se las paso. Entonces 2 minutitos para que por favor la analicen. Profe, ¿nos deja ver la otra parte, por favor? Claro, sí, señora. Otra pregunta sería esta.
Bueno, ¿cómo nos fue en esta pregunta? Entonces empecemos a desglosar. Y según la tabla, aparece que el estado de ánimo son 45 alegres, 15 normales y 30 tristes. Pero ahí nos dice, con base en la tabla se sabe que si al salir de cine se escoge una persona al azar. La primera pregunta que yo me haría, ¿cuántas personas entrevistaron? ¿O cuántas personas son las que aparecen en la tabla? 90. Muy bien, 90. La probabilidad de que esa persona esté alegre, ¿cuántos están alegres? 45. Bien, bien, 45. Y 45 de 90, la probabilidad sería ¿de cuánto? La mitad, o sea, un medio. Muy bien, lo cual concuerda con lo que nosotros tenemos acá. ¿Listo? Siguiendo leyendo, aparece lo siguiente. Si ahora se forma un nuevo grupo, con las personas que salieron alegres o tristes, ¿cuántas personas salieron alegres o tristes? 75. ¿Cuántos? 75. Muy bien, 75. ¿Qué ocurre con la probabilidad de que al escoger una persona al azar, esa haya salido alegre? Entonces, ¿cuántos alegres hay ahora? ¿Cambió algo? No, siguen siendo los mismos 45. Muy bien, siguen siendo los mismos 45, solamente que el total ahora ya no son 90, sino que son ¿cuántos? 75. Muy bien, 75. Entonces, si nosotros vamos a calcular esa probabilidad, ¿cuánto nos daría? ¿Qué debemos hacer? Dividir, Bien, simplificar. simplificar, muy bien. Entonces acá yo puedo decir que 9. ese sería... Perdón, iba a dividir con otra cantidad. Aquí, si vimos entre 5, sería 9, y abajo ¿cuánto sería? 15, ¿cierto? Porque estamos simplificando entre qué número. Cogemos el 45 y lo dividimos entre 5. 45 dividido entre 5, 9. Cogemos el 75 y lo dividimos entre 5. 75 dividido entre Simplificamos. 15. ¿Listo? ¿Se puede seguir simplificando? Sí, por ¿Entre qué 3. número? Sí, 3. por 3. 3 quintos. Muy bien. ¿Se puede seguir simplificando? No. No, entonces nosotros encontramos que sería 3 quintos. Si nosotros no vamos a las respuestas, ¿cuál sería? D. Muy bien, la D. La D. Ahora es de 3 quintos. No sé si tengamos alguna duda hasta acá. O quieran compartir algo relacionado con la pregunta. No, señor. Ahí está bien explicado. Lo tiende a confundir un poquito uno, si no lee bien uno o vuelve a leer, que me pasó a mí, es que en la segunda parte yo había hecho un análisis con los mismos 90, pero entonces yo dije, no, pero si alegres y tristes, entonces, pero sí me confundí al comienzo, pensé que eran los mismos 90, entonces sí, de verdad, está ese en leer bien. Sí, señora. Ese es un gran porcentaje de asertividad si nosotros leemos detenidamente y calmadamente para poder diferenciar las cosas. ¿Listo? Entonces pasemos a una tercera pregunta. Dice, para un juego se tiene una caja que contiene 3 bolas blancas, 2 bolas negras, 3 rojas y 4 verdes. Una persona debe sacar al azar una bola de la caja sin mirar. La persona debe elegir un color antes de sacar la bola y gana si coincide el color elegido con el color de la bola que extraiga de la caja o que extrae de la caja. La pregunta me dice, un participante de este juego afirma que la probabilidad de ganar es la misma sin importar el color elegido.
y nos hacen una pregunta. ¿El participante tiene razón? ¿Ustedes qué creerían? Voy a trazar un poquito. ¿Ustedes qué creerían según lo que hemos visto? ¿Tendrá razón o no tendrá razón? No, ¿Por qué, profe? porque el número de colores es diferente. Si fueran todos iguales sería, pienso, ¿no? No sé Muy si- bien, porque entre mayor cantidad de aciertos podemos tener. ¿Listo? Entonces 2 minuticos para que analicemos estas respuestas. No porque el verde tiene mayor probabilidad que los otros colores, sí porque hay bolas de los 4 colores dentro de la caja, no porque al sacar una bola roja es más probable que sacar una blanca. Sí porque cada color tiene igual probabilidad de ser elegido. Entonces 2 minuticos para que por favor analicemos eso. Si necesitan que la devuelva con mucho gusto. Sí, profe, me deja ver el número para tomar el número de colores. Gracias. Listo, profe, gracias. Entonces la voy a bajar. Dice eso. Colocar por demás. Listo. Entonces por favor analicen las respuestas y ahorita la compartimos. Profe, qué pena, puede subirla un momento. Ok, con gusto. Dice, profe. Entonces esas serían las preguntas. Bueno, entonces miremos lo siguiente. Preguntan, ¿cuántas bolas blancas hay? Ninguna, ¿Cuántas? ninguna. ¿No hay bolas blancas? 3. Ay, sí, perdón. 3. Muy bien. Perdón, sí. Hay 3 bolas Tres blancas. bolas blancas. ¿Cuántas verdes? 4. 4. ¿Cuántas rojas? 3. 3. 3. 3. ¿Cuántas negras? 2. 2. Muy bien. Entonces, si nosotros vamos a hacer ese juego, ¿cuál es la probabilidad de sacar una bola roja? Serían 3 de 12, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos una bola roja, ¿cuántas bolas rojas hay? 3. 3. 3. ¿Y cuántas hay en total? 2. 12. 3, 5, 8, 12. Muy bien. O sea que la bola roja sería en 3 de 12, que simplificando me daría un cuarto. Para la bola blanca, esto es como modo de resumen, para la bola blanca.
¿Cuál sería su probabilidad? 3 de 12 3 también. de 12. Muy bien. O sea que estos serían iguales, ¿cierto? La bola roja es igual a la blanca. Sí. La bola verde, 4 de 12. 4 de 12, lo que equivale a ¿cuánto? A 1/3. A 1/3, muy bien. Y la negra, ¿cuál sería su probabilidad? 2 de 12. 2 de 12, muy bien, lo cual equivale a ¿cuánto? Un sexto. ¿A un qué? Un sexto. Muy bien, a un sexto. Entonces, si nosotros analizamos así por encima, ¿cuál es la bola menos probable? La negra. La negra. ¿Y la más? La verde. La verde. Porque la roja y la blanca tienen igual probabilidad. Entonces nos dicen, no porque el verde tiene mayor probabilidad que los otros colores, según lo que acabamos de hablar, ¿eso es cierto o no? Sí. No es cierto. Sí, Sí. la primera sería Que el muchacho no tiene razón porque el verde tiene mayor probabilidad. Exacto, muy bien. Pero sin embargo, miremos las otras. La B dice, sí, porque hay bolas de los 4 colores dentro de la caja. No es coherente, porque al haber más bolas de un mismo color, existe más probabilidad. No porque sacar una bola roja es más probable que sacar una bola blanca. Y nosotros habíamos encontrado que la probabilidad de la roja, comparada con la bola blanca, ¿cómo sería? Igual. Vale. Igual. Y sí, porque cada color tiene igual probabilidad de ser elegido, según lo que nosotros acabamos de ver. No. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? la A. La A. Ajá. No, porque el verde tiene mayor probabilidad que los otros colores. ¿Listo? Este jueguito a nosotros los hombres nos lo hacían bastante o lo hacen cuando uno se va a prestar al servicio militar, que solamente echan, creo que 2 blancas y el resto son puras bolas negras, que si sale negra es porque ya tiene que irse a prestar el servicio. Y salía blanca era porque ya se salvaba. Y entonces, continuando, tenemos la siguiente situación. Dice, de 140 bombillos producidos por una fábrica, se elige la mitad para revisión de tipo 1 y el resto para una de revisión de tipo 2. Si en cada tipo de revisión hay bombillos que aprueban y bombillos que no aprueban, ¿cuál representación muestra todos los posibles resultados de las revisiones? Entonces estas son las 4 posibles respuestas. Voy a empequeñecerlo un poquito para que nos salga con todo y respuesta, con tu pregunta, perdón. Eso sería la pregunta. Y ahí tenemos las 4 opciones de respuesta. Entonces 2 minuticos para que por favor analice.
Ahí es la opción A, profe. Señora. Señora. ¿Cuál opción de respuesta fue que dijo, profe? Ahí es la opción A. Profe, Profe, para mí creo sería la que D. para mí también sería la D. sería la D. Bueno, entonces vamos a analizar cuáles opciones de respuesta descarto. Descarto. ¿Cuáles opciones de respuesta descarto? La B. D. C Muy y bien, la B B. es una. ¿Y cuál otra? La La B. C. Muy bien, la C. La B y la C. ¿Por qué? Porque no podemos tomarlas por separado. Se le aplican al tipo 1, se le aplican tal como dice, a los bombillos producidos, se les aplican una revisión de tipo 1 y una revisión de tipo 2. Y después de hacer la revisión de tipo 1 y tipo 2, es cuando se produce una ¿qué? Una aprobación o criterio de no aprobación. ¿Por qué no podría ser la A o por qué debería ser la A? Profe, para mí no puede ser la A porque primero habla de revisión y después de bombillos aparece la palabra aprueba o no aprueba sin antes hacer la revisión. Muy bien, usted lo ha hecho todo, mi profe. Si nosotros, y tal como lo dice el texto, se saca la mitad para hacer una revisión primero de tipo 1 y después una revisión de tipo 2. Si miramos la prueba A, ya estamos haciendo una aprobación sin haber hecho el criterio tipo 1 o tipo 2. Por lo tanto, a pesar de que muchas veces nos han dicho que el orden de los factores no afecta, aquí podemos ver que sí. Primero se hace una revisión tipo 1, tipo 2, tal como podemos observar acá, y luego sí se le aplica si aprueba o no aprueba. Y no al contrario. Muy bien, profe. Entonces la respuesta sería la D. D. No sé si en estos momentos hay alguna duda. Profe, o sea que para este tipo de probabilidades de ejercicios no hay que hacer lo que usted nos decía ahorita, la regla ni nada de eso, sino es el análisis de la pregunta con la respuesta, ¿sí? La comprensión. Sí, señora. Sí, señora. Ah, ok. Porque esto es un diagrama de árbol. El esquema como tal se conoce como diagrama de árbol. Lo que nos están preguntando como tal sería cuál diagrama de árbol se asemeja más a la pregunta que nos están haciendo. Y como ustedes pueden observar, la pregunta A, nosotros le podríamos estar llamando cascarita. Porque a pesar de que tiene unos parámetros muy parecidos, primero se está aplicando el criterio de aprueba o no, y luego sí se diferencia, cuando en el texto lo que está es al contrario. Entonces, tal como dijo ahorita una compañera, es necesario 100% deducir las palabritas claves para nosotros ir mirando cuál sería o cuál no sería. ¿Listo? No sé si hay alguna otra pregunta o quieran preguntar algo. Profe, o sea que lo que aparece, por ejemplo, en diagrama de árbol, que es como muy común en la prueba, como para tener en cuenta, no sé si estoy equivocada, cuando nosotros observemos un diagrama de árbol dentro de las opciones de respuesta, ya automáticamente uno tiene que deducir que no tiene que hacer ninguna división ni nada, sino que simplemente nos lleva a analizar pregunta, respuesta, Exacto. ¿sí? Ya si me están preguntando cuántos elementos tiene son los posibles resultados, ahí sí tendría que hacer una multiplicación. Pero en este caso me están diciendo es por la representación de la muestra. No me están preguntando como tal cuánto sería, sino cuál. ¿Sí me hago entender, mi profe? Sí, profe. Profe, perdón, ¿y ahí por qué primero van los tipos? Porque es que yo me equivoqué, yo escogí la A porque pues caí en la cascarita, ¿no? Pero Primero yo te quiero preguntar, ¿por qué? Primero irían los tipos por esto, mire, se elige la mitad para revisión de tipo 1 y para una revisión de tipo 2.
Revisión de tipo 1. Y después dice, si en cada tipo de revisión, ¿cuáles son los tipos de revisiones? Los tipo 1 y los tipo 2. ¿Sí ves? Y salen las palabritas, aprueban o no aprueban. Es como el orden en el cual está presentado el problema, mi profe. Sí, señor. Vamos a pasar con una nueva pregunta. Dice, de acuerdo con la OAG oficial guía aérea, una agencia internacional especializada en cifras de aviación, la probabilidad de morir en un accidente aéreo es de 1 en 4,7 millones cuando se viaja en aerolínea comercial. Marte es una aerolínea comercial que ha transportado 10.000 personas en 100 vuelos, todos a su máxima capacidad. Y solo tuvo un accidente aéreo en el cual murieron 5 pasajeros. La pregunta sería, Marte es una aerolínea comercial, bueno, ahí se vuelve a repetir, la pregunta sería, ¿qué probabilidad debe calcular la aerolínea Marte para compararse con el resultado presentado por la OAG? La probabilidad de morir en un accidente aéreo de la aerolínea Marte, la probabilidad de que una persona sea víctima de un accidente aéreo, la probabilidad de ser pasajero de un vuelo que sufriera un accidente, o la probabilidad de que un vuelo de la aerolínea Marte sufra un accidente. Entonces, 2 minuticos para que por favor analice. Y si necesitan leer la diapositiva anterior, con muchísimo gusto. Sí, profe, por favor. Ya, profe. Trabajo. Según eso, ¿cuál opción creerían ustedes, profes? La, ¿Por qué, profe? porque pues, dice que para compararse con la anterior, y la anterior hace esa probabilidad, hace esa comparación, dice que la probabilidad de morir es 1 en 4,7 millones. Muy bien, profe. Y acá también creo que es la única que hace esa probabilidad. Muy bien. Cuando nosotros empezamos a leer, dice, la probabilidad de morir en un accidente aéreo es de 1 en 4,7 millones cuando se viaja en aerolínea comercial. Y después empiezan a hablar de la otra aerolínea, la de Marte. Entonces, ¿nosotros qué probabilidad necesitamos?
la que nos acaban de decir, la probabilidad de morir en un accidente aéreo. ¿Y esa sería la respuesta? ¿Ah? Sí, ¿Cómo deducimos eso? Leyendo calmadamente. Porque si nosotros muchas veces no leemos calmadamente, como hay tantos datos, empezamos a calcular y a mirar. No, el mismo enunciador nos lo está diciendo. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta. Profe, qué pena, ¿me puede volver a repetir ahí el ejercicio? Estoy como perdida. Mira, profe, acá en este sentido mencionaban que la probabilidad de morir en un accidente aéreo es de 1 en 4,7 millones. Entonces, ¿de qué probabilidad estamos hablando? De la muerte en un accidente aéreo. Y nos están preguntando prácticamente, ¿de qué probabilidad estamos hablando? La probabilidad de morir en un accidente aéreo, la probabilidad de que una persona sea víctima de un accidente, la probabilidad de ser pasajero de un vuelo que sufriera un accidente, o la probabilidad de que un vuelo de la aerolínea Marte sufra un accidente. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué probabilidad? La probabilidad de morir en un accidente aéreo. Exactamente, entonces la respuesta sería la A. En una nueva pregunta nos dicen lo siguiente: en otro estudio de la OAG se determinó que la probabilidad de morir en un accidente de barco es de 10 en 47 millones. Probabilidad de morir en un accidente de barco es de 10 en 47 millones. Una persona prefiere viajar en avión que en barco, pues afirma que el avión es más seguro. Esta afirmación es A, verdadera, B, falsa, C, verdadera o D, falsa. Entonces, 2 minuticos para que por favor analice. ¿Ustedes qué dirían, mis profes? ¿Qué opción escogerían? La B. ¿La B? Sí, la B. ¿Qué dicen los demás? La A. B, A. ¿Qué dicen los demás? La B. La A. La A. Bueno, miremos, ¿por qué la B? ¿Por qué la B? Porque la probabilidad de morir en el avión es de 1 en 4,7 millones. 4,7 millones. Y la probabilidad de morir en barco es 10 de 47 millones, y 47 millones es más alto que 4,7 millones. ¿En cuánto es más alto 47 millones a 4,7 millones? 10 veces más. Muy bien. ¿Y en cuánto se multiplicó el tipo de accidente en barco que en avión? 10. En 10. Por eso yo dije que la D. ¿Qué significaría? ¿Que esta cifra es más grande que esta? Igual. No, son iguales, sí, tiene razón el profe. Iguales. Entonces, la respuesta sería La D. La D. La D, sí. La D, Falsa, la D. porque es igual de seguro viajar en avión que en barco. ¿Por qué es falsa? Porque si yo cojo estos 10
y lo divido entre 10, pues me daría 1. Y si yo cojo estos 47 y lo divido entre 10, me daría 4,7 millones. Por lo tanto, lo que sucedió es que una cifra está amplificada a la otra en 10. 4.7 por 10 me daría 47 y 1 por 10 pues me daría 10. Por lo tanto, la respuesta sería la D. D. Acuérdense que nosotros cuando estamos hablando de probabilidades, una probabilidad es una división. Por lo tanto, yo tengo que comparar solo los resultados de las divisiones. Y da lo mismo 1 entre 4,7 millones que 10 dividido entre 47 millones. Acuérdense que la probabilidad es una división. Y aquí le tiro otra perlita. Una probabilidad matemáticamente siempre es un valor que está entre 0 y 1. 0 no es posible, 1 siempre es posible, que sería el 100%. Por eso es que cuando nosotros hablamos de ganarnos el baloto, dicen que la probabilidad es alrededor del 0,0002%. Una probabilidad muy bajita. ¿Por qué? Porque siempre nosotros hacemos una división. ¿Listo, mis profes? No sé si en este momento hay alguna duda. Tranquilos, pregunten todo lo que tengan duda porque esa es la intención de la clase. Profe, yo no entendí de dónde salió el 1 sobre 4,7. Porque si nosotros Sí. miramos la pregunta anterior me dice, la probabilidad de morir en un accidente aéreo es de 1 en 4,7 millones. Y ahora en esta pregunta... Ah, ya, profe, claro, era con la pregunta anterior. Y ahora con esta, eso era lo de avión y ahora estamos hablando de barcos. Por lo tanto, tenemos que comparar esas dos probabilidades. ¿Listo? Haya que tener en cuenta el enunciado anterior. Sí, señor. Porque es la única probabilidad que es la del avión. ¿Listo? ¿O todavía tenemos alguna dudita? Listo, profe. Muy bien, entonces, miremos la siguiente. A ver si me están entendiendo el concepto de probabilidad. Dice, para 4 empresas de servicios públicos ESP que reciben la misma cantidad de reclamos en un año, se estimó la eficiencia de la atención de reclamos de los usuarios antes de 24 horas así. Energía, 2 de cada 3 reclamaciones fueron atendidas antes de 24 horas. Acueducto, 5 de cada 6 reclamaciones fueron atendidas antes de 24 horas. Telefonía, 8 de cada 10 reclamaciones fueron atendidas antes de 24 horas. Y gas, 3 de cada 5 reclamaciones fueron atendidas antes de 24 horas. Esa información la debemos tener en cuenta. Me preguntan lo siguiente. Una reclamación de un servicio que no haya sido atendida antes de 24 horas es más probable que provenga de la SP de A, energía, B, acueducto, C, telefonía o D, gas. Dicho de otra manera, ¿cuál es la que tiene menos eficiencia? Entonces, 2 minutitos para que por favor analicen. Energía. Telefonía y gas. Pero solamente podemos dar una. Ya sea Gas. producto, telefonía o gas. Entonces 2 minuticos para que lo analicen.
Mis profes, yo les pregunto, energía, ¿qué porcentaje de las reclamaciones fueron atendidas? 2. 2 de 3. ¿Eso qué porcentaje sería? Profe, corre la pantalla, no le estoy viendo las preguntas. Una reclamación de un servicio que no haya sido atendida antes de las 24 horas es más probable que provenga de la SP de energía, acueducto, telefonía o gas, no que no haya sido atendida. Entonces nosotros acá tenemos que mirar la eficiencia de las empresas. Por ejemplo, energía, 2 de cada 3, ¿eso qué significaría? Que Ese solo una porcentaje. no se respondió. 2 de cada 3, si nosotros lo pasamos a fraccionario, perdón, a decimal, ¿eso a cuánto equivaldría? Entonces nosotros acá tenemos que hacer una división. ¿Cómo divido esto? Si este número es más pequeño que el divisor. 0,6. Le ponemos un 0. Muy bien, le ponemos un 0, ponemos coma y acá agregamos un 0. 0.6. 20 dividido entre 3 me da 6 por 3, 18. 6, por 3, 18, 20. 0,66. Entonces nosotros tenemos que esto sería el 0,66, que al hablar de cantidades vemos que eso sería el 66%. Ahora el acueducto. Acueducto sería el 5 de 6. ¿Eso a cuánto equivaldría? Entonces volvemos a hacer 0,83. Al 83%. 8 por 6, 48, 52. El más pequeño agrega un 3, sería el 0,83. De telefonía, ¿cuánto sería? 8 de cada 10. ¿Eso a cuánto 80. equivale? 80%. Muy bien, al 80%. Y por último, los de gas. Los de gas serían 3 de 5. ¿Y esos 3 de 5 a cuánto equivalen? Al 60%. Muy bien, el 60%. Entonces, ¿cuál tiene menos efectividad o eficiencia? ¿Cuál de esos porcentajes es el menor? El último, el del 60%. El del gas, muy bien. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? El gas, la B. ¿Por qué? Porque tiene un menor porcentaje de respuesta, apenas el 60%. Y yo ahorita había escuchado que la telefonía tiene el 80%. Entonces la telefonía no podría ser. ¿Listo? No sé si acá, hasta acá hay alguna duda. Tranquilos, pregunten todo aquello que tengan dudas. Profe, ¿ahí cuál es la empresa más deficiente en atender? Más eficiente, Deficiente. el que tenga el menor porcentaje. Entonces en este caso sería el gas, que apenas tiene un 60%. Y la pregunta es, No haya sido atendida, entonces tiene que ver con el que tenga el menor porcentaje de respuesta. Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, Sí, ahí señora. se pasó de fracción a decimal. ¿Uno cómo sabe que ahí tocaba pasar eso a decimal? Por la división, supongo, ¿sí? ¿O es por algún otro, no sé, un indicio que nos dé la pregunta? Y lo que sucede es que, acuérdense que ahorita estamos hablando de el concepto de probabilidad, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando del concepto de probabilidad, sabíamos, por lo que yo les acabo de contar, que es un número entre 0 y 1. Con los fraccionarios nosotros no sabemos qué porcentaje sería. Entonces tenemos que dividir para calcular ese número decimal y después pasarlo a porcentaje. ¿Sí me hago entender? No, profe. No entiendo, profe. No.
Tranquilos, pregúntame que no entienden. No, lo que acabaste de decir tú, sí nos dijiste que efectivamente la probabilidad obviamente va entre 0 y 1. Hasta ahí yo tengo Sí. claro. Listo. La probabilidad es un número entre 0 y 1. Si nosotros miramos este 2/3, no tengo forma de compararlo, por ejemplo, con 5/6, porque primero no están en un mínimo común múltiplo sus denominadores, lo primero. Entonces una de las formas sería pasar todos los números a un número que sea mínimo común múltiplo de esos 4 denominadores para poderlos comparar, lo primero. Formas de estrategias de solución, ¿no? Estoy hablando de estrategias de solución. Lo segundo, realizar una división para mirar qué porcentaje eran respondidos, porque estábamos hablando de reclamaciones. ¿Listo? ¿O todavía no? Profe, una pregunta. Señor, Eh, cuéntame. respecto del enunciado que usted propone, de este ejemplo, es decir, del enunciado no se podría como extraer o deducir por medio de una palabra que me permita, digamos, a posteriori o a posterior resolver esta clase de problemas. Porque, por ejemplo, de lo que recuerdo ahorita usted comenzó con la palabra eficiencia, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues digo, no habrá una palabra que me diga a mí, o que me dé como esa pista, esa señal, para yo después, digamos, determinar hacer lo que usted, pues, lógicamente nos explicó ahora. Pues sería como muy complejo, ¿no? Porque como tal, la eficiencia nosotros la resumimos o la trabajamos con la cantidad de reclamaciones que han sido resueltas, valga la redundancia, en menos de con 24 horas. Y todas hablan de ese tipo de cosas, entonces no hay como algo que me ayude a saber cuál sería la mejor estrategia. ¿Se lo hago entender, no? Sí, profe. Sino que lo que tenemos que hacer es comparar. Una de las formas de comparar es por medio de números que nosotros conozcamos. ¿Cómo conocemos esos números? Realizando o pasando de fracción a decimal. ¿Eso? Profe, yo puedo, mira, lo que pasa es que yo hice un análisis de otra manera, pero me coincidió, pero entonces no sé si fue por Tranquila. una coincidencia, a ver si tú me explicas desde... Tranquila y miramos a ver cómo lo hiciste. Yo lo que hice así rápido y cogí la del gas antes, pero aquí así, yo dije, el primero, 2 de 3, o sea que solo dejó una sin responder, 5 de 6, también hay solo una, van iguales, 8 de cada 10, ya hay 2 que dejó sin responder, pero ya son más las reclamaciones, que son 10 y 3 de cada 5, entonces por ejemplo 8 de cada 10 dije no, eso pues es muy eficiente porque tiene hartas reclamaciones, 5 de cada 6 también es eficiente porque pues no dejó sino una y tiene más reclamaciones que la de energía y la de gas, y entonces al final la de 2 de 3 que es la energía y 3 de 5 que es el gas, entonces 3 de 5, ahí la de 3 de 5 quedaba, deja solamente 2 sin responder, pero el número era más que la energía. Yo hice ese análisis así rápido y cogí la del gas, pero de pronto fue solo coincidencia. No fue coincidencia. Profe, yo lo hice exactamente igual. Fue un excelente análisis. ¿Qué También. fue lo único que se tiene que tener en cuenta ahí? Que cuando nosotros vamos a comparar las de telefonía y gas, debemos llevarla a una misma cantidad. Que porque 8 de cada 10, entonces el otro, el de gas, estaría respondiendo 6 de cada 10. Entonces ya no serían 2, sino que serían 4. Entonces la que me llevaría la respuesta, que sería el gas. Pero excelente análisis, muy bien, profe. También se podría hacer de esa manera. Gracias, profe. Profe, pero no hay la probabilidad de que efectivamente uno, o sea,
En este caso yo también lo hice igual que la profe Lilia. Llegué a gas porque hice el análisis así. Pero puede pasar que uno haga el análisis en algún tipo de problema de estos y así como uno llega, digámoslo, por chiripa, puede que no llegue coincidencialmente y sea una respuesta errónea. ¿Puede pasar? Pues es que eso dependería de la forma como estaría planteada la pregunta. ¿Qué Porque probabilidad puede pasar? en este caso nosotros tenemos una pregunta que está planteada negativamente, pero si nos la planteara positiva, pues tendríamos que analizar eso, lo que ustedes están diciendo. ¿Listo? Listo, profe. Ahora, por ejemplo, la energía de 2 de cada 13 acueductos son 5 de cada 6, solamente se están dejando de responder una. Pero entre energía y acueducto, ¿cuál sería más eficiente? ¿Acueducto? Muy bien, acueducto. ¿Por qué? Porque está respondiendo 5. Y si llevamos a la misma cantidad de energía, solamente estaría respondiendo 4. ¿Listo? Es eso también lo que nosotros necesitamos tener en cuenta. No sé si en estos momentos hay alguna duda. O ya está todo claro. Profesor, ¿por qué dice que energía estaría respondiendo 4? Porque si nosotros miramos, voy a escribir por acá, si nosotros miramos acueducto serían 5 de 6, denominador 6, y el otro serían 2 de 3, que si nosotros llevamos a la misma cantidad de 6, entonces el numerador, ¿cuál sería? Acá estoy haciendo una ampliación, una amplitud de fracciones, entonces 3 por 2, 6, entonces el numerador que sería 2, también tengo que multiplicarlo por 2, lo cual me daría 4. ¿Listo? Listo, profe. Poniendo en igualdad de condiciones tanto el de energía como el de acueducto. No sé si hasta acá hay alguna duda. Profe, ahí vamos. Muy bien, esa es la actitud, muy bien. Y entonces, esa parte, hasta ahí, hasta acá, sería lo del concepto de probabilidad clásica. ¿Listo? Entonces miremos ahora lo que conocemos como gráficos. Yo voy a empezar con esta situación. Un señor arrienda una casa el 1 de septiembre. Observa la información del último recibo del servicio de agua. El consumo total del de enero a noviembre fueron 200 metros cúbicos. Y no muestran lo de los últimos 4 meses. Pero me preguntan, voy a pequeñecerlo un poquito, el gráfico lo permite. Me preguntan, ¿cuál fue el consumo de agua en el año hasta el 1 de septiembre? 2 minuticos para que por favor analice. ¿Cuál fue el consumo de agua en el año hasta el 1 de septiembre?
Bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué encontramos de respuesta? Yo encontré la B. B, bebé. Sí. Miremos, ¿alguien más encontró una respuesta diferente? El 1 de septiembre, ¿tenemos que incluir el mes de septiembre o no? No. No, ya no lo incluimos porque sería hasta el 31 de agosto prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, en septiembre, octubre, noviembre, ¿cuánto se consumió de agua? 54 metros. Muy bien, 54 metros. Y ahí nos dice clarito, consumo total de enero a noviembre, 200 metros cúbicos. Y si le restamos esos 54, ¿cuánto me daría? 146. Listo, esa sería la respuesta. ¿Cuál fue el consumo de agua en el año hasta el 1 de septiembre? Sí, señor. No sé si hay alguna duda. No, señor. El agosto lo ponen ahí como para despistar, porque pues no se tuvo en cuenta para hacer las operaciones. Exacto, profe. Exacto. Entonces eso es una lectura de gráficos, de histogramas, en los cuales nosotros tenemos que estar en la capacidad de hacer esa lectura. ¿Listo? Miremos una nueva pregunta para ir calculando en este sentido. Dice, la gráfica muestra el promedio en vida en años de algunos animales salvajes en una región del país. Nos muestran 3 animales, el guepardo, el babuino y el elefante. Y nos pregunta lo siguiente. ¿Cuántas veces el promedio de vida de los guepardos es igual al promedio de vida de los elefantes? 2 minuticos ahí para que lo analicemos. Entonces, ¿qué respondieron mis profes? Profe, ¿puede subir un poquito para ver las respuestas? O le das ocultar eso. Profe, a mí me dio la B. No sé si esté bien. ¿Cuál le vio? La B. ¿Qué dicen los demás? El profe, la que más se asimila en la B porque pues, se divide 70 entre 10. Listo, esa era la respuesta. Porque si nosotros analizamos los guepardos, ¿cuántos años en promedio viven? 10. Y el elefante, 70. 70. Entonces, ¿cuántas veces está 10 en 70? 7. Entonces, la respuesta sería la B. 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 Nosotros, en la prueba de ingreso al magisterio, también nos vamos a encontrar con preguntas así.
que uno pensaría que no fueran, y eso es lo que uno no puede tenerle miedo. Uno debe estar siempre confiado en lo que uno sabe, porque muchas veces le muestran preguntas así, fáciles de solucionar, pero que uno muchas veces piensa que no es la respuesta. ¿Listo? Entonces nosotros debemos confiar 100% en nosotros. Y sí, profe, tienes razón, uno lo duda, uno dice, ¿tan fácil será que esa es la respuesta? Y ahí es donde empieza a dudar y ahí es donde la embarra. Miremos una nueva pregunta. Ahora sí lo voy a agrandar un poco. Dice, en la gráfica se muestra el precio en marcos por kilogramo de plata y de oro en los años 1772 y 1817. Ese es el gráfico. Nos preguntan lo siguiente: ¿en qué año el precio del kilogramo de plata fue de 10.000 marcos? ¿En qué año el precio del kilogramo de plata fue de 10.000 marcos? A, 1778, B, 1782, C, 1803 o D, 1816. Entonces 2 minutos para que analicen el gráfico. Según el gráfico que nos están mostrando, ¿cuál es la plata? ¿La plata está con qué color? Azul. Marina. Muy bien, azul agua marina, muy bien. ¿Y el oro? Café. En la pregunta, ¿por qué él me está preguntando? Valga la redundancia, ¿por el azul agua marina o por el café? Por Azul agua plata. marina. Azul. Muy bien, por el azul. Entonces, además, ¿por qué cantidad de marcos? 10.000. Entonces, si nosotros trazamos una línea acá, qué pena el pulso, si trazamos una línea ahí, ¿en dónde estarían tocando los 10.000? ¿En qué año? 1782. 1782. Listo, entonces, esa respuesta sería ¿cuál? La B. 1782. La B. La B. Listo, eso sería todo. Esto también es análisis de información que está presentada de forma gráfica. Profe, una No sé si- pregunta. Sí, señora. ¿Cuáles cuéntame. son los gráficos? Porque hay un montón, ¿cierto? Pero ¿cuáles son Sí, sí. los más comunes que salen en el examen? Pues los que yo más he visto son este de puntos, el histograma y el diagrama circular y la serie de tiempo. Esos 4.
puntos, histograma, series de tiempo y ¿cuál es el otro? Bien, histograma, que es el de barras, diagrama circular o diagrama de torta. El de puntos, que podría decir que es este podría decirse que es una serie de tiempo porque me está relacionando los años. Esos serían como los tres más utilizados. Ok, profe, gracias. Con respecto a la pregunta de este gráfico 3, ¿hay alguna cuestión? ¿O estamos todos claros? Bien, profe, pues yo personalmente hasta ahí creo que voy bien. Muy bien. Miremos una nueva pregunta. Gráfico 4. Dice, en una finca se utilizó una manguera para llenar un tanque con agua. La gráfica muestra la cantidad de agua que había en el tanque en algunas horas del día. Y me dicen, teniendo en cuenta la tendencia de la gráfica, ¿cuál de los siguientes valores es una aproximación de la cantidad de agua que había en el tanque a las 4 p.m.? A, 70 litros, B, 55 litros, C, 45 litros o D, 20 litros. ¿Cuál sería la mejor aproximación para las 4 p.m.? 2 minuticos ahí para que lo analice. La respuesta que no se ve son 20 litros. ¿Qué opción quedó? Sería la C. ¿Qué dicen los demás? La que más aproxima es la C, en la línea ascendente, para marcar el punto de las 4. También digo que la C. Muy bien, la respuesta sería la C. ¿Por qué descartamos la A? Porque si nosotros analizamos la A, está por acá arriba. La A sería esta. Entonces, está muy por debajo. 55 litros estaría como por acá. ¿Cierto? Estaría muy arriba, donde serían las 4 p.m. Y 20 estaría por acá muy abajo. 20 litros, esta línea punteada que yo estoy pasando, sería la última. 20 litros. Entonces, la mejor aproximación, ¿cuál sería? Porque estamos hablando de aproximación. Es una aproximación. Entonces, acá en este sentido, ¿cuál sería la mejor? Así. Así. Y esto también es interpretación de gráficos. ¿Listo? No sé si en estos momentos hay alguna pregunta. No, señor. Gracias. Muy bien, continuemos. Hice la siguiente pregunta. Creo que
Dice, una empresa fabrica dos productos de aseo, jabón y crema. Las cantidades de unidades vendidas en un año se muestran en la gráfica. Y después me dicen, ¿a partir de qué mes las ventas de crema superaron a las de jabón? 2 minuticos ahí para que lo analicen. ¿A partir de qué mes las ventas de crema superaron a las de jabón? 2 minuticos ahí para que lo analicen. Ok, disculpe, ¿qué línea representa jabón? ¿Qué línea representa? Ah, ya, no había visto la convención. Gracias. Tranquilo, con gusto. Ahí sería la A. ¿Qué dicen los demás? Sí, la A, profe. Digo yo también. La primera pregunta que yo les haría a ustedes sería, ¿cuál es la de jabón? El jabón es el azul. Profe, para mí es la D. Entonces vamos a comparar, ¿cuál es la línea del jabón? La azul. ¿La punteada o la ¿Cuál es otra? la azulita? Azul. La verde. No, para algunas personas puede ser verde, para otros azulita. Igual no hay problema, digamos que es la continua. Y la de la crema serían los puntos, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, señor. Entonces, yo veo que a partir de acá, la de crema está por encima de jabón. ¿Y ese mes aproximadamente cuál sería? Si yo bajo, Julio. sería julio, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta ¿cuál sería? Ah, Julio. ¿Por qué no podría ser diciembre? Porque si nosotros miramos, diciembre está por acá. Hace rato, crema superó a jabón. Sí. Cuando pasó por encima de la línea azul, los puntos, ahí superó. Muy bien. No sé si en este sentido hay alguna pregunta. ¿O cómo vamos? No, profe. Bien, profe. Bueno, continuemos entonces con esta. Esta sí necesito que vayamos leyendo paso por paso y vayamos interpretando cada una de las cosas. Dice, un colegio registra la siguiente cantidad de inscritos por cada curso escolar que ofrece, dependiendo del número de sesiones semanales a las que asisten. Cada sesión dura 1 hora. Entonces yo voy a hacer ciertas preguntas para mirar si ustedes están entendiendo la tabla. Por ejemplo, ¿cuántos inscritos hay para 2 sesiones en teatro? ¿Podría aumentar un poquitico la tabla? Claro, con mucho gusto. ¿Cuántos inscritos hay para 2 sesiones en teatro? 30. Muy bien, 30, porque buscamos 2 y teatro. Muy bien. ¿Cuántos inscritos habrían para 3 sesiones en danza? 40. 40. Muy bien. ¿Y para una sesión en deportes? 60. Muy bien. ¿Y cuánto paga la sesión por teatro? 40.000. 40.000. 40.000. ¿La de deportes? 30.000. 30.000. ¿La de danza? 50.000. 50.000. ¿Y la de música? 50.000. Muy bien. Ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, señor. Miremos la pregunta. Para mostrar los ingresos que recibe semanalmente el colegio por estos cursos, se propone la siguiente gráfica. Eso es como azul aguamarina, ¿qué color sería eso? Es azul. Azul, La sección. ¿cuál sesión sería? ¿1, 2 o 3? Una. Una. La de 2 sesiones, ¿qué color es? Naranja. Naranja. O café.
naranja o marroncito, digamos. Y la de 3 sesiones sería, Gris. muy bien, gris. Gris o color oscuro, muy bien. Eso sería la información, pero yo tengo que mirar acá si concuerda o no concuerda. Entonces voy a reducirle un poquito para mirar las dos cosas a la vez. Ahí ya se observan las dos cosas a la vez o quedó muy pequeño. No, ahí está bien. Ah, no. No, profe, acá en pantalla se ve, yo no alcanzo a ver los valores, por ejemplo, de la... Así, Un poquito más. es que ya como que se sale. Ahí. Sí, sí, ya se sale. Ahí. Entonces, veamos algo. En una sesión para deportes, ¿cuánto pagan? 30.000. 30.000. 30.000. ¿Y cuántos se reúnen? Solamente en una sesión para deportes. 60. No. Una. Si hay una sesión, son 60 personas y pagan a 30.000, ¿cuántos se reunirían en una sola sesión para deportes? Ah, sí, pues es 18. 1.800.000. 1.800.000, muy bien. Para dos, Para 2 sesiones, 3.600.000. no. Pues sí. Ah, no, 4 por 3, 12. 12. 1.200.000. ¿Qué dicen los demás? ¿1.200.000 o más? Ah, es que son 2 horas. 1 hora, 2 horas. No, no entiendo. Esa de 1, 2 y 3, ¿qué eran? ¿Profe horas o...? Las sesiones. Ah, eran sesiones. Sí, 2 señora. sesiones se reúnen 40 personas a 30.000. Pero, profe, esas 2 sesiones son juntas, ¿sí? O sea, como digo yo, no. Por ejemplo, a veces uno va al gimnasio, y solamente va los lunes, entonces solamente le cobran por hacer aeróbicos los lunes. Hay otras personas que van lunes y martes, y hay otras personas que van lunes, martes y miércoles. ¿Sí me hago entender? Sí, o sea que ¿Ahí se suman? los que van dos veces son 40. Exactamente. 30, nosotros, no, 1.200.000 diría yo, no sé, profe. Entonces vamos a analizar qué es lo que me van a preguntar. Tenemos el gráfico que nos dice, la gráfica presenta una inconsistencia porque los ingresos de los asistentes a una sesión de deportes deben ser mayores que las de otros deportes. Les agradecería, por favor, si le pueden tomar una fotico a esto del gráfico 6, porque como son varias diapositivas, y nos perdemos. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, vamos a mirar varias cosas y las estamos pasando. Dice, la gráfica presenta una inconsistencia porque los ingresos de los asistentes a una sesión de deportes deben ser mayores que las de otros deportes. Y miremos acá primero la tabla. Una sesión de deportes deben ser mayores que las de otros deportes. Y vamos a analizar. En la primera sesión, en deportes asisten 60 personas. Cada sesión son a 30.000. Entonces, ¿cuánto reuniría ahí? 1.800.000. Muy bien. En teatro, En teatro, 4 por 3, 12.200.000. en música 2.500.000. y en danza. 2.500.000. Entonces, esta afirmación que dice que una sesión de deportes deben ser mayores que las de otros deportes, No, no es cierto. no sería cierto. No. Ahí no sería de otros deportes, sino de otros eventos extracurriculares o cursos extraescolares. Pero esa afirmación no es cierta. Entonces no es por eso que presenta una inconsistencia. Dice, danza y música son los mismos sin importar las sesiones.
danza y música son lo mismo sin importar las sesiones. ¿Eso será cierto? No, porque ¿Por qué? allá en el número de 3 sesiones hay Muy bien, Hay entonces, 20 música y danza 40. muy bien, entonces se diferencian, por lo tanto no podría ser esa la respuesta. Me dicen, 3 sesiones de deporte o música deben tener barras iguales. 3 sesiones de deporte o música deben tener barras iguales. Si tienen barras iguales es porque el curso demanda el mismo precio. ¿Eso será verdad? de música y danza, sí. No, pero en este caso me están preguntando, ¿es por deportes o música? En 3 sesiones me dicen que si tienen las mismas barras iguales. Ah, no, porque uno vale 30 y el otro vale 50. Uno vale 30 y el otro vale 50. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí será eso de 30 y eso de 50? O sea que una persona por una sesión paga 30.000, pero por de 3 también paga 30.000. ¿O eso infiere también ahí? Para aclarar un poquito, si yo voy a un gimnasio, puedo pagar 3 sesiones, igual valor a una persona que apenas paga una. No, No. De 3 sesiones, ¿qué significaría? ¿Por cuánto tendría que multiplicar ese dinero que pago por una sola? por 3 veces, Por 3 veces. ¿Y el que va por 2 por cuánto? por 2 veces. Por 2 veces. Por eso es que la pregunta acá me dice, 2 o 3 sesiones deben ser mayores en todas las actividades. Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, deportes, 500.000, perdón, 600.000, ¿de dónde sale esos 600.000? De multiplicar las 3 sesiones por el valor. Muy bien, pero ¿eso es correcto? Eso sería lo que valen para 20 personas las sesiones, 600.000, o tienen que pagar más. ¿Qué dicen los demás? ¿Estamos confundidos? ¿Estamos enredados? ¿O qué ha pasado? Tranquilos, preguntemos si hay alguna duda. Sí, es que estamos, o sea, en mi caso son varias cosas que hay que tener, o sea, sí se necesita como un poquito más ahí de tiempo, de atención y de todo para uno poder entender cada cosa. Y acordémonos de que a algunas preguntas uno gasta menos tiempo, que en promedio son de 2 minutos, pero hay algunas preguntas como estas que uno se gasta un poquito más, entonces va nivelando con las otras con las que ha ganado el tiempo. Entonces, el error en el gráfico, ¿dónde estaría? Si nosotros miramos este que yo estoy señalando acá. Deportes están 600, ya habíamos dicho que era la multiplicación de 20 por 30.000, me daría 600. Pero sí será cierto que esas 20 personas tendrían que pagar 600.000 o tienen que pagar más. Profe, ahí lo que pasa es que también por lo que como estamos pasando varias gráficas al mismo tiempo, entonces uno se confunde. O sea, Bueno, tendría que ver todos los ejercicios para analizarlos. Vamos a analizar solamente la tabla, ¿listo? Sí. Aquí me dicen precio por sesión 30.000. Y me dicen que hay inscritos por número de sesiones semanales 20 personas para deporte en las 3 sesiones. Entonces la pregunta sería, ¿esas 20 personas tienen que pagar por esas 3 sesiones 30.000 o tienen que pagar más? Tiene que pagar más porque él dice que es por cada sesión. Muy bien, entonces ¿cuánto tendría que pagar cada persona? Esas 20, ¿cómo calculo? 20 por 3 sesiones, cada persona pagaría
20 por 3 sesiones, ¿por qué otro valor? Por 30.000. Muy bien, por 30.000. Y si fueran de 2 de teatro, ¿cómo calcularía el precio que tienen que pagar? Si fuera de 2 sesiones. Sí, que si fueran solamente 2 sesiones de teatro. 2 sesiones, 30 por 2 por 40.000. Muy bien, ¿qué significa eso? Que todos los valores aumentan dependiendo de qué. Del número de inscritos. No solamente del número de inscritos, De las sesiones. El número de de sesiones. las sesiones, muy bien. Por eso acá me dicen, mire, 2 o 3 sesiones deben ser mayores en todas las actividades. ¿Por qué? Porque al aumentar el número de sesiones, pues va a aumentar ¿qué? El precio y... El precio. Y aquí en el gráfico solamente estamos teniendo solamente como si eso fuera el valor como tal, y eso no es cierto. ¿Listo? No sé si hay alguna duda hasta acá. No, profe, o sea, es como sentarse uno ya después con más tiempo y analizar. Porque Bueno, tranquilas que estas diapositivas ya se las envío con la señorita María Fernanda. Vamos a pasar a un punto que se llama varios, así como para mirar varias cositas. Y por favor, 2 minuticos para que intenten resolver esta situación. Y ahí vamos recordando algunas cosas. Entonces les voy a hacer una breve explicación. Matemáticamente, cuando nosotros vamos a hacer escogencias, necesitamos establecer si lo que yo voy a realizar necesita un orden o no necesita un orden. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, voy a seleccionar un comité, voy a realizar un comité. De este comité hay una persona que va a ser el presidente, otra persona que va a ser el vicepresidente y otra persona que va a ser el tesorero. Entonces, ¿da lo mismo que Carlos sea el presidente o que sea el vicepresidente? No. ¿O no importa eso? En ese Sí, caso sí no importa. Muy bien, en este caso sí importa, porque no es lo mismo ser el presidente que ser el vicepresidente o que ser el tesorero. Entonces, en ese caso, cuando importa, nosotros estamos hablando de una permutación. ¿Por qué permutación? Porque importa el orden. ¿Listo? Cuando no importa el orden, escribirlo por acá. Cuando no importa el orden, da lo mismo, por ejemplo, escribir Carlos de primero y Arturo de segundo, que Arturo de primero y Carlos de segundo. Por ejemplo, cuando voy a seleccionar a las personas para que vayan a una competencia atlética, da lo mismo si selecciono a Carlos de primero y Arturo de segundo, ¿cierto? Entonces, cuando no importa el orden, nosotros acá estamos hablando de que esto es una combinatoria. Entonces acá ya aparecen nuevos conceptos.
primero de permutación y el segundo de combinatoria. El primero, una permutación, necesariamente debemos establecer un orden, y el segundo, una combinatoria, no me importa el orden. ¿Listo, profes? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señor. ¿O hay alguna duda? Con esos conceptos no, ya que si el orden es una permutación y que si no importa el orden es una combinatoria. Muy bien. Entonces, miramos este ejercicio. En este ejercicio me está diciendo lo siguiente. Un docente ha preseleccionado a algunos estudiantes para realizar una actividad deportiva. Como todos cumplen los requisitos necesarios, el docente va a escoger al azar solamente un grupo de 3 estudiantes. Vamos a escoger solamente un grupo de 3 estudiantes. Como vamos a realizar la actividad deportiva, necesariamente tendría que ser una permutación o una combinatoria. ¿Una combinatoria? Muy bien, una combinatoria, porque si yo voy a escoger las personas, da lo mismo que sea, por ejemplo, María Fernanda primero, Carlos de segundo, que Carlos de primero y María Fernanda segundo. ¿Listo? Sí. Entonces, en ese sentido, sería una combinatoria. Pero nosotros, ¿qué tenemos? Que cuando es una combinatoria, voy a escribirlo por acá, cuando es una combinatoria de m combina n, tendríamos que sería m factorial sobre m menos n factorial sobre n factorial. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? ¿Qué es un factorial? Porque esa sería la fórmula, pero ¿qué es un factorial? Un factorial está definido, voy a escribirlo acá abajito, un factorial está definido como una multiplicación. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a multiplicar 5 factorial, eso sería 1 por 2, por 3, por 4 y por 5. Que si yo voy a multiplicar 3 factorial, entonces esto sería 1 por 2 por 3. ¿Listo? No sé si tengamos alguna duda hasta acá. No, señor. Entonces, queridos profes, estos de varios son como si fueran la tareita de ustedes. En la próxima clase, pues, los miramos y vamos resolviendo dudas. ¿Listo? Sí, sí. Son 2 punticos. Como para que los vayan mirando y los vayan analizando. Solamente son esos 2 punticos, varios 1 y varios 2. Y en la próxima clase con eso empezamos. ¿Listo? Bueno, Listo, profe. Profe, ahí la respuesta no es la C. Listo, profe. Como tal les mencioné, en la próxima clase, porque si no dañaría la tarea de los demás. ¿Listo? sí, señor. Gracias. Entonces, la próxima clase recién empezamos con eso. Solamente son el primer punto y el segundo punto. Profe, y vamos a seguir viendo Varios. lo de gráficos y lo de probabilidad, que pues personalmente lo de probabilidad me gustaría como que de pronto usted nos dé ver más ejercicios como para afianzarnos más con el tema. Sí, señora. Vamos a estar mirando en la próxima sesión, les traigo unos ejercicios como para que vayan analizando eso, ¿listo? Bueno, profe. Sino que eso fue material que se está trabajando en muchos colegios y es material nuevo. Entonces ahí sí les compartí algunas preguntas sacadas desde el grado 7º más o menos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos en estos momentos es empezar a soltar lo que tiene que ver con la lectura de enunciados matemáticos, porque ustedes en lectura son unos barracos, pero necesitamos es empezar a leer acerca de enunciados matemáticos para empezar a identificar los conceptos que vamos a necesitar para presentar adecuadamente la prueba de ingreso al magisterio. ¿Listo? Entonces, con usted fue un placer haber trabajado el día de hoy y cualquier cosita nos vemos en la próxima sesión.
Listo, profe ¿Listo? Carlos, muchas gracias. Muchas Profe, mil gracias. gracias a Listo, todos por profe, participar. gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, feliz tarde. profes. Con gusto, hasta luego. Chao, compañeros. Hasta luego, profe.